mañana fría, como que el sol Niebla. quiere y no quiere salir. Claro que sí, condición meteorológica bastante compleja para algunos, pero la mayoría disfrutando, y sobre todo los estudiantes. La mayoría de ellos sale de vacaciones durante esta jornada. De hecho, hay varios establecimientos municipales que ya están en sus últimas actividades cerrando semestre durante esta En la jornada. convivencia. Claro, yo mandé a uno con unas bolsitas por si quedaba algo, así que espero que pueda llegar al menos con una galleta. Pero bueno, Esto ya, es de mi papá, dice. más allá de eso, sí, esto no se toca. Más allá de eso, hoy, miércoles 28 de junio, se conmemora una efeméride muy relevante, sobre todo para las disidencias y diversidades sexogenéricas. Se conmemora el Día del Orgullo. Y precisamente durante esta jornada, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con su sede en nuestra ciudad de Temuco, entregó los resultados de un estudio que realizó precisamente en conjunto con organizaciones de nuestra ciudad de Temuco, de nuestra capital de la Araucanía, que busca conocer cuál es la realidad de aquellas personas, sobre todo que están en este proceso de transición para poder conocer su identidad sexual. Estamos hablando de jóvenes mayores de 14 años, principalmente estudiantes de educación media de nuestra ciudad de Temuco. La idea era precisamente conocer cuál es su condición, si efectivamente ellos ven, ¿cierto?, que existe una aceptación por parte de la comunidad respecto a sus orientaciones, pero sabe que hay resultados bien interesantes. Pero antes de analizar los resultados, vamos a conocer declaraciones de Tomás. Tomás pertenece a una organización Transversal Temuco, que nos comentó más o menos, ¿cierto?, la situación que están viviendo ellos. Hay casos bien particulares, de hecho, dentro de esta misma organización, bastante complejos, porque a pesar de toda la política pública que se ha generado, ¿cierto?, en lo relacionado a la no discriminación y todo lo demás, hay algunas cosas que no los tienen muy contentos. Revisamos las declaraciones y posteriormente analizamos los resultados, o les comentamos los resultados de este estudio, ¿no?, realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos acá en Temuco. Se manifiesta principalmente en cómo las distintas entidades del Estado desplazan, por ejemplo, las personas trans o las personas disidentes por motivo de su identidad de género, su orientación sexual, la discriminación dentro de los colegios, por ejemplo, que es un espacio básico para el desarrollo de las niñas, todavía sigue estando muy presente, no solamente por parte de los pares. Ahí están las declaraciones de Tomás. Habló de discriminación dentro de los establecimientos educacionales, y precisamente ese fue el punto que abordó este estudio con directores de 6 de los 7 liceos de nuestra ciudad de Temuco, con los encargados de convivencia escolar y además con los estudiantes, que son los protagonistas. Hay una circular de la Superintendencia de Educación, una circular que entró en vigencia el año 2021, a fines del 2021, que entrega algunos lineamientos, alguna orientación precisamente a los establecimientos educacionales para la no discriminación, ¿cierto?, de quienes están además en un proceso de identidad bien importante que es crucial para su futuro. La idea de este estudio fue precisamente preguntar, ¿cierto?, a la comunidad escolar si efectivamente conocían esta circular. Y como dato le doy que la mitad de los estudiantes, sobre todo que participaban de algún tipo de organización, decía conocer esta circular. Y lo más complejo quizás es que además la mitad de los directivos de los establecimientos educacionales, estamos hablando de directores, además decía desconocer, o sea, la mitad lo conoce y la otra mitad lo desconoce, pero el 83% de los encargados de convivencia escolar señaló haber conocido o señala haber en algún minuto implementado esta circular.
Lo más complejo de todo tiene relación con algunos conceptos que, si bien se han adoptado dentro de los establecimientos, como lo es, por ejemplo, la habilitación de servicios sanitarios para los jóvenes y adolescentes trans, además del uso del nombre social, a pesar de ser aceptado, hay todavía algunas brechas, algunas resistencias dentro de la comunidad escolar. Sobre esto pasamos a escuchar declaraciones de Soledad Molinet, la encargada de este estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos en nuestra ciudad de Temuco. Hay un llamamiento a que se utilice este nombre, pero las y los estudiantes nos señalaban que siempre hay resistencia de parte de un sector del establecimiento. Como les señalábamos anteriormente, personas mayores, a lo mejor personas que no es tan fácil asumir este cambio, ¿no es cierto?, cultural. Entonces, se declaran ciertos avances, pero en la práctica uno evidencia que siguen siendo insuficientes. Ahí está, el nombre social sigue siendo un tema importante, sobre todo para los estudiantes, ¿cierto? Porque a pesar de ser aceptado, hay algunas resistencias, y quizás lo más complejo, que a la hora de salir, por ejemplo, de cuarto medio, su certificado está con el nombre que está establecido en su cédula de identidad. Y de alguna u otra forma es un avance, pero un retroceso a la vez, según lo han precisado no solamente los estudiantes, sino que además desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Situación que, si bien de alguna u otra forma es un avance, ¿no? Esta circular y todo lo relacionado a la legislación en torno a la no discriminación, a pesar de ello, desde las organizaciones trans señalan que existe todavía esta discriminación, ¿no?, por parte de la sociedad, más allá de los cuerpos legales que, insistimos, están vigentes, las circulares que están en los establecimientos educacionales, los reglamentos de convivencia, además, que hay en algunas instituciones, en algunas empresas. Más allá de eso, todavía se sigue generando de alguna u otra forma algún tipo de discriminación. Y esto es complejo, porque sobre todo en la edad estamos hablando de 14, 18 años, es una edad crucial para los procesos de identidad. Y entonces, que se sigan generando de alguna u otra forma puede generar situaciones que en un futuro podrían desencadenar incluso algunos intentos de suicidio, precisamente por esta discriminación que se vive. Sobre esto, y además los desafíos que muestra este estudio, revisamos declaraciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos y además de organizaciones trans de nuestra ciudad. No se trata de tolerar al otro por ser distinto. Eso se trata de respetar al otro y a la otra de manera completa en su condición de sujeto titular de derecho. Y eso, pues, supone un desafío a superar resistencias culturales. Y eso es una tarea que requiere el compromiso no solo de la comunidad educativa, de los órganos directivos, sino que de los padres, de la sociedad civil, de la sociedad en su conjunto. Más del 50% de la población trans efectivamente ha presentado alguna vez en su vida la intención de suicidarse. De ahí que el número de personas que concreta el suicidio es muy alto en la población trans. Y lamentablemente esas cifras incluso no están todavía cotejadas de una manera apropiada. Ahí están las declaraciones. La realización de talleres, de charlas, son algunas de las recomendaciones que entrega, ¿cierto?, esta circular 812, que, insistimos, entró en vigencia a fines del 2021, que si bien entrega algunos lineamientos, todavía no es suficiente, ¿cierto?, para las organizaciones trans en lo relacionado a la no discriminación y el poder ser respetados, ¿cierto?, dentro de nuestra sociedad. Y además acá confluyen varias cosas. La labor de la familia, como lo decía Federico ahí, no se trata solamente de un tema de tolerar, sino que se trata de un tema de respetar. Miguel Ángel Carrillo. Sí, a propósito de las resoluciones que usted hacía mención ahí, ¿hacia dónde apunta quienes tienen la responsabilidad de generar
la educación, la conciencia que reclaman estas personas tanto de la sociedad en general. Aquí hay dos puntos. Una labor la tiene el Estado, ¿cierto?, a través de la educación, pero otra, y quizás es la más importante, tiene relación con un proceso de concientización, no solamente de la sociedad, del que va pasando al lado tuyo, sino que además un proceso de concientización en la familia, ¿cierto? Hay jóvenes que están en un proceso que es difícil para ellos, para algunos. De hecho, conocimos algunos casos que nos decían: para mí ha sido difícil, ha sido complejo, porque uno, tengo que soportar la carga de la discriminación de la sociedad, pero además soportar la intolerancia, por decirlo de alguna forma, por parte de su familia. No está todavía ese cambio, o está muy alejado, está muy vago todavía ese concepto de cambio cultural en muchas familias. Y eso quizás es lo más complejo, pero respondiendo a su pregunta, el Estado a través de la educación, pero sin lugar a dudas la concientización de toda la sociedad. Incluye esto el pilar fundamental, que es la familia. Sí, aquí me dice Nancy, es difícil, pero el apoyo debe salir de su casa y fortalecerlos a ellos para que puedan empoderarse y ejercer respeto. Señala que también hay una responsabilidad de los familiares de estas personas. Y la verdad que yo veía al Instituto de Derechos Humanos entregando estas encuestas, pero no sé si es responsabilidad de ellos, y por eso preguntaba el alcance de estas legislaciones, porque a mí me parece que el instituto es como que está mirando y si es que él quisiera tener un comportamiento distinto de la sociedad frente a este tema, a lo mejor podría hacer algo más, no lo sé, no sé sus atribuciones en ese aspecto. Sí, claro, en este caso el instituto entrega el estudio. Ahora la responsabilidad, insistimos, recae de poder mejorar esta situación o cambiar este escenario en lo que son las políticas públicas de aquí en adelante, más allá de toda la legislación, insistimos, que está vigente de no discriminación, las circulares que están en los establecimientos educacionales, los reglamentos de convivencia en algunas instituciones. Más allá de eso, hay un proceso de cambio cultural, de poder también respetar al otro, que incluso muchas veces no depende única y exclusivamente de lo que se genera dentro de los establecimientos educacionales, sino que se genera dentro de la familia. Muchas veces quizás lo que más les juega en contra, ¿cierto?, a aquellas personas que están en este proceso de identidad, de poder conocerse, es precisamente la posición que asumen sus más cercanos, donde ellos en algún minuto pensaron quizás que iban a encontrar apoyo. Muchas veces no existe ese apoyo. La aceptación es más compleja, incluso, como bien usted dice, es en las familias. Bueno, un tema que es interesante poder ir conociendo en mayor detalle. Oiga, a propósito de lo que usted decía, Cristian, al comienzo del término del primer semestre del sistema educacional, que está dado para tanto colegios municipales, los colegios particulares y subvencionados. Fíjese que Patricio me dice: a ver, Miguel Ángel, se vienen los panoramas para nuestras bendiciones que estarán de vacaciones en el Easton. Se está implementando Exóticos Chile. Yo me recuerdo que el año pasado usted anduvo ahí por los dinosaurios y eso, ¿no? Con Don Salva. Sí, claro. Sí, estuvimos ahí en los dinosaurios. No quiere decir que sacamos a Don Salva desde los dinosaurios, no. Estuvimos con él ahí en una de las actividades de los dinosaurios, y vamos a estar, por supuesto, durante los próximos días mostrando algunas alternativas accesibles por lo demás, ¿cierto?, para estas vacaciones de invierno, porque los niños salen de vacaciones, los niños y las niñas, pero los que sufren durante este tiempo, sobre todo, son los padres, ¿no?, de buscar alguna alternativa para poder entretener a los más pequeños.